Palabras proféticas, capítulo 62. El misterio de la profecía. Para cambiar un poco de la administración y la enseñanza de estos programas. Como todo lo sobrenatural de Dios, la profecía es un misterio para el razonamiento humano, pues no puede entenderla, porque solo es revelada por la locura santa de la fe. Locura para el incrédulo, pero salvación y vida eterna para el que cree en Jesucristo. Aunque Dios puso en el corazón del hombre un profundo anhelo de conocer el futuro, que ha sabido aprovechar siempre el maligno para desviar a muchos seres humanos incrédulos o débiles espirituales hacia las fuentes tenebrosas de las hechicerías, quiromancias, tarots y diferentes malas artes de adivinaciones, entronando a las falsas diosas llamadas suerte y casualidad, junto con los espíritus malignos del Olimpo. Así, leemos 1 Corintios 2, del 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las revelaciones proféticas forman parte de la sabiduría en misterio, oculta, predestinadas para ser reveladas como gloria de los siervos de Cristo. Una de las confrontaciones escatológicas más acaloradas entre pretribulacionistas y tribulacionistas es sobre la venida del Señor, con la primera resurrección y el arrebatamiento seguidamente. Establecida esta controversia, pues por los buenistas evangélicos, aquellos que Bonhoeffer los llamaba, pues, sentimentales y predicadores del evangelio barato, de solo bendiciones. Estos pretenden librar a la Iglesia de sufrir la gran tribulación que Dios ha establecido como indispensable para su final purificación, pues el Señor ha de presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga, para desposarla en el cielo, como declara Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo Dios va a impedir que su plancha caliente quite las arrugas a la iglesia acomodada, a la iglesia que incluso está en tibieza? ¿Cómo impedirle al Señor que utilice la lejía suficiente, la vara, la disciplina,
e incluso el castigo para purificar a su iglesia. No está preparada, sino todo lo contrario, en grave peligro, porque al aumentarse la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará, profetizó Jesús, y eso es lo que está sufriendo. La iglesia del final de los tiempos tendrá que enfrentarse con el último anticristo, según lo afirma Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Queda suficientemente asegurada la palabra de Dios de que antes de que venga el Señor se manifestará el anticristo, el inicuo, el perverso. Y por tanto, en el poco tiempo que se le ha concedido, lo primero que hará después de pactar con la muerte, el pacto con Israel llamado pacto con la muerte, perseguirá ferozmente a todos aquellos que confiesan a Jesucristo y a aquellos que no se dejen poner la marca suya de sumisión total, el 666. Así le preguntaron al Señor sus discípulos, como está escrito en Mateo 24, del 3 al 11. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas
se levantarán y engañarán a muchos. La Iglesia de Cristo sufrirá persecución, tribulación e incluso martirio de algunos por oponerse al anticristo, al mundo, a su falso profeta y también al 666, como ya afirmamos bíblicamente en el capítulo 30 del bloque anterior de programas de palabras proféticas. Además de seguir en el mundo durante las copas de la ira, sí, estará durante las copas de la ira igual que en los tiempos de Noé con el diluvio universal. Él y su familia estaban en el arca, no fueron sacados del desastre. Así la Iglesia estará durante las copas de la ira, pero no para sufrirlas, no, estará refugiada, protegida, porque estas copas son para quebrantamiento del sistema satánico final y de sus juramentados. La gran tribulación para purificación, santificación de la Iglesia y las copas de la ira para todos los marcados por el maligno, blasfemos y ejércitos del anticristo. Así lo profetiza Mateo 24, 21 y 22. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Igualmente, el Evangelio nos muestra que es después de la gran tribulación y de los juicios divinos cuando se vendrá el Señor, revelándolo Mateo 24, 29 a 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La gran pregunta que nos tenemos que hacer cada día es si nos encontramos aquí cuando esto suceda. ¿Qué hará el Señor con nosotros? Ya lo advierte en Mateo 24, 45 a 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Triplemente dichosos aquellos siervos de Cristo, que cuando el Señor venga les encuentre en plena faena de amor, obras de amor, frutos del Espíritu, llenos del celo santo, de ese fuego, esa pasión de la misericordia de Dios, sirviendo a Dios y al prójimo. Solo los verdaderos siervos de Cristo recibirán su bienvenida, los consagrados a Él, no los religiosos de un día a la semana, sino los consagrados a Él, los que han permitido ser hechos templos del Espíritu Santo todos los días y han deseado, aceptado
que se produzca en ellos el milagro de llegar a amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es el gran milagro. Si lo deseamos, lo irá produciendo hasta llevarnos a esa total consagración. Y así lo declara proféticamente Mateo 25, 34 a 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Por tanto, declaremos que Él es el Señor de nuestro cuerpo, alma y espíritu, y vivamos cada día buscando que se haga su voluntad en nosotros, que reine en nosotros como discípulos consagrados a Él. Y con temor y temblor y paciencia perseveremos en la gracia de Dios para que nos halle en esa consagración total, como enamorados de Cristo, como suyos de verdad, totalmente. Así lo proclama Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Sin duda que las señales proféticas nos están avisando y avisando de que se acerca el fin, de que el Señor viene pronto. Y por eso ya podemos declarar, gritando por todo el mundo: Maranata, Jesús viene pronto. Seamos vírgenes sensatas, bien ataviadas y con las lámparas llenas de aceite para recibirlo.